Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Ecos de la Historia. Antes de comenzar, te invitamos a darle me gusta al contenido, a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita de notificaciones para enterarte de las últimas novedades. El papiro procede del latín papyrus, término que a su vez procede del griego papiros, el cual es un préstamo del egipcio antiguo perperá, que significaba la flor rey. Fue uno de los materiales más exitosos del mundo antiguo, inventado en Egipto en el tercer milenio a.C., casi simultáneo a las tablillas de arcilla sumerias que se usaban a solo 1000 kilómetros de distancia y sirvió para que conociéramos las obras de los mismos egipcios, pero también de los persas, arameos, sirios, griegos, árabes y romanos. Se han encontrado papiros en el Medio Oriente, en la región del Mar Muerto, en el valle del Éufrates, Petra, Samarra, especialmente en Damasco, Libia, Grecia, Italia y en sitios aniquilados por desastres naturales como Herculano. Según el historiador Teopompo, un ejército persa no salía en campaña sin cargamentos completos de papiros. Sabemos del libro de los muertos gracias al papiro que anunciaba las medidas a tomar en el mundo de ultratumba, pero los papiros también permitieron que se divulgara a Homero, a Píndaro o a Aristóteles, y llegó al punto de que en el siglo XI en Roma la Iglesia usara papiros para comunicar secretos de Estado. En Egipto, la frontera entre teología y literatura en las dinastías faraónicas era estrecha, confusa y lo mismo se puede asegurar sobre la instauración de la cultura del libro entre las élites egipcias, que eran las únicas que podían comprender los arduos jeroglifos que los egipcios apenas se atrevían a mencionar como palabras del dios, según el decreto de Menfis. Menos de 2% de la población egipcia podía escribir en el reino antiguo y 5% podía entender algunos signos. En un caso excepcional, como la comunidad de Deir el Medina, un sector bien explorado, casi 40% de los niños eran entrenados para escribir y se conservan 30.000 óstracas, que eran conchas o fragmentos de cerámica con ejercicios literarios clásicos que fueron realizados de manera torpe o excelente. Pero, ¿qué era un libro para un antiguo egipcio? En la base de esta duda hay que revisar las múltiples fuentes sobre el ideograma simbolizado con 2 S, que significaba escriba, y con determinativo de papiro se traducía como documento escrito. Para referirse a un rollo de papiro se hablaba de medshat. Sobre los libros egipcios hay que recordar ante todo que el papiro se obtenía a partir del Cyperus papyrus, una herbácea acuática cespitosa de 1 a 5 metros de alto con tallo triangular. Estos tallos alcanzan alturas de 6 metros y un diámetro de 10 centímetros. El color varía desde un verde esmeralda intenso en su tallo hasta un amarillo cobrizo en la umbrela, rojizo en sus estambres. De esta planta se tomaban los filamentos internos y tras un largo proceso de secado se originaba una especie de hojas sobre las cuales se podía escribir. El papiro servía para muchas otras cosas, además de soporte para libros. Se construían barcos, cuerdas, zapatillas, armas, vestidos, mecha para cirios, medicinas e incluso se comía su tallo. Las hojas resultantes tenían un espesor aproximado de 1/10 de milímetro. Eran flexibles, se podían doblar y enrollar, y en ellas no se corría la tinta. Su altura variaba entre 42 y 16 centímetros, y su anchura oscilaba igualmente mucho, llegando a los 40 centímetros en algunos casos. En general, las de mejor calidad, formadas con los filamentos del centro del tallo, eran más anchas que las de peor clase, para las que se utilizaban los filamentos próximos a los bordes de la planta. Los rollos se formaban empalmando las hojas. Se mostraba una sobre otra 1 o 2
centímetros, se pegaban con goma, se prensaba la juntura y se pulía después para obtener una superficie lisa en la que no tropezara la caña al escribir. El pulimento es tan perfecto en muchos casos que resultaba difícil ver a simple vista la unión. En el caso de que el texto era largo y se precisaba más hojas, el propio escriba las pegaba. Si por el contrario, al ser breve, no se necesitaban todas, cortaba las que no había utilizado. Los rollos egipcios alcanzaban una gran longitud en comparación con las que tuvieron después los griegos. Los papiros, todos en el Museo Británico de Harris, Greenfield, Ani y Nu, por ejemplo, tienen una longitud de 40, 37, 23 y 20 metros, respectivamente. Bastantes de los papiros encontrados conservan parte de su antigua flexibilidad y blancura. La humedad les hace frágiles y les ennegrece, y cuando se han humedecido y secado varias veces, se deshacen con facilidad al menor roce. El papiro más antiguo conocido corresponde a la primera dinastía. Fue encontrado en la tumba del visir Gemaka en Saqqara y está en blanco. Los más antiguos escritos corresponden a la dinastía V. Son fragmentos de libros de cuentas y se encontraron en un templo funerario. Los rollos escritos se guardaban en jarras, en cajas de madera o bolsas de piel, cuyas diversas formas pueden contemplarse en los relieves y pinturas de las tumbas. A veces, las bolsas de piel tienen un asa para poder transportarlas con facilidad. En ocasiones, el título del papiro se ponía en los receptáculos en que se guardaba, pero con frecuencia figuraba en una etiqueta exterior. Se utilizaba para escribir la cara en que los filamentos aparecían en forma horizontal, paralelos a la línea de la escritura. Quedaban en el interior del rollo, con lo que se conseguía que la parte del texto estuviera más defendida tanto de los efectos de la luz como de cualquier accidente físico. El escriba, aunque podía trabajar de pie, normalmente se sentaba con las piernas cruzadas y escribía, sin otro apoyo que su cuerpo, sobre el rollo que iba desenrollando con la mano izquierda mientras escribía con la derecha. La tinta roja se empleaba en general para todo aquello que se consideraba importante o destacable para la claridad del texto. Marcar los títulos, los encabezamientos, el comienzo de un nuevo párrafo, determinados signos auxiliares, correcciones, todo ello sin reglas estrictas y por tanto al arbitrio del escriba. La tinta permitió la ilustración del libro, que alcanza su época dorada en el Imperio Nuevo, entre los siglos XVI y siglos XII, y no obedece primariamente a motivaciones estéticas o ornamentales. Nace como complemento del texto, a fin de aclararlo, según parece demostrarlo, la no existencia de elementos puramente decorativos y extraños a la acción. Se ilustra especialmente el libro de los muertos, pero también libros mitológicos, de medicina, astronomía, geografía, etc., e incluso otros de literatura amena y recreativa. Al final del texto suele haber un colofón, donde, después de expresar la alegría por haber terminado el trabajo y asegurar que el texto es correcto, se añade el nombre del copista y la fecha. En las copias de texto religioso no es raro encontrar una observación sobre su origen divino, su antigüedad y las peculiaridades de su lenguaje antiguo. El papiro fue siempre un material caro. Por ello, cuando el texto primitivo del recto no tenía interés para el poseedor, o bien se borraba el escrito antiguo para escribir en la misma cara, o bien se utilizaba el verso, conservando el rollo íntegro o con más frecuencia troceándolo, generalmente para notas breves, cálculos, borradores y ejercicios escolares. Para estos últimos menesteres se usaron normalmente, además de los fragmentos de papiro, tabletas de madera recubiertas de una ligera capa de yeso y de manera más amplia, como en otros pueblos de la antigüedad, ostraca, nombre dado a fragmentos de caliza y recipientes de alfarería, jarras, ánforas, vasos, etc., empleados como materia escritoria. También numerosos textos fueron
grabados o pintados en estelas de piedra y en las paredes de los templos y de las tumbas con una abundancia tal que no ha tenido parangón hasta el Islam. Los elementos de trabajo de los escribas eran, además del rollo papiro, la funda para los pinceles, la pequeña bolsa con tinta en polvo, un recipiente con agua y la paleta de 2 hendiduras circulares para disolver en una la tinta negra y en la otra la roja, según podemos ver en los numerosos testimonios gráficos de los monumentos y de los propios papiros. Cuando no tenían a mano estos utensilios, se los echaban al hombro, quedando la paleta sobre el pecho y las fundas de los pinceles y la bolsa que estaban atadas a la paleta en la espalda. Los pinceles eran de caña, con uno de sus extremos, el que hacía de pluma, machacado para que terminara en filamentos sueltos como un pincel. Su longitud tenía unos 20 centímetros de promedio y su grosor andaba alrededor de los 2 milímetros. Se guardaban en una funda circular. No debe existir comercio de libro en Egipto, salvo por lo que se refiere al libro de los muertos, que era fabricado en serie, quedando normalmente en blanco un lugar para poner el nombre del destinatario. La causa puede estar en el hecho de que los reyes, los señores poderosos y los templos tenían a su servicio escribas que podían copiar los textos que precisaran o desearan. Por otro lado, los propios escribas podían hacer lo mismo para su uso particular. La Casa de la Vida era más que una biblioteca, un centro de estudios superiores. En ella se coleccionaban y clasificaban libros de toda clase y a ella acudían los escribas para consultar datos y obtener información. Fueron las depositarias de la milenaria tradición cultural. Por ello, cuando los templos en que estaban establecidas se cerraron por el triunfo del cristianismo, se cerró al mismo tiempo para los hombres el libro egipcio y cerrado permaneció hasta el siglo XIX de nuestra era. A las escuelas de escribas acudían preferentemente los hijos de los nobles y de los propios escribas, pero también estaban abiertas a los de familias de sectores sociales más bajos. Esta apertura a los muchachos inteligentes de las clases inferiores permitió que la casta de los escribas se fueran renovando con sangre joven y ocupando para siempre un puesto destacado en la rectoría intelectual. Primero aprendían la lectura y la escritura, luego matemática y geografía. Ejercitaban la memoria, la expresión oral y la escrita. Recibían una sólida moral que moldeaba su carácter y comportamiento, inculcándoles el contenido de la literatura sapiencial que abarcaba desde el aprendizaje de las buenas maneras hasta un conjunto de enseñanzas morales. Este fue nuestro video de hoy. Hasta la próxima entrega.